Buenos días, bienvenidos a nuestro vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a dar un repaso a cómo quedaron ayer las cosas a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos. En cuanto a los futuros de bolsas europeas, pues nada de nada. Unos al alza, como el Eurostoxx por muy poco, 0,16%, el DAX nada, plano, y el CAC francés pues incluso con una pequeña pérdida del 0,14%. El futuro del IBEX cerró más fuerte que los demás, ya saben que cierra a las 8, 0,60%. Vamos a hacer un inciso, el futuro del IBEX o el IBEX en general. Podemos montar muchas teorías de que si la bolsa española es más atractiva, que si tal, que es igual, pero es una tarea vana porque hoy por hoy la bolsa española depende de cuatro valores, el índice IBEX, mejor dicho, depende de cuatro valores y muy mucho de los bancos. De esos cuatro valores, pues hay muchos bancos. Y la cuestión está en que los bancos pues están fuertes. Aquí tenemos el gráfico de 30 minutos del sectorial bancario europeo. Como vemos, pues está muy fuerte. Esta es la razón de que esté subiendo el IBEX. No intentemos buscarle tres pies al gato, de que si la situación económica española, que si la situación política española. Esta es la clave. ¿Por qué están subiendo los bancos? Claro, nos tenemos que preguntar, porque si no, no vamos a poder responder a la pregunta de por qué está subiendo el IBEX. Pues los bancos están subiendo, últimamente estaban subiendo cada vez que sonaban vientos de alza de tipos. Cuando empezaron los rumores de posible tapering del Banco Central Europeo, tuvieron un impulso porque les viene bien las subidas de tipos. Pero el último tramo de subida ya no ha venido por ahí. Ha venido por un contagio de sus homónimos americanos. Los bancos americanos durante la semana han dado muchos resultados. La mayoría han salido no buenos, han salido muy buenos. Han sido resultados de grandes bancos, del estilo de Goldman y demás, y han sido muy buenos. Entonces los bancos americanos pues han subido y han contagiado a los bancos europeos. Es un sector muy globalizado donde se contagian con mucha facilidad los unos a los otros. Además, en Estados Unidos pues sigue habiendo un descuento de casi el 70%, un poco menos, pero más o menos anda por ahí, de que va a haber subida de tipos en diciembre, en cuanto pasen las elecciones. Hay una reunión en noviembre, pero nadie cree que se atrevan con las elecciones ahí en ciernes. Y esta posible subida de tipos, posible no, parece que casi segura, subida de tipos en Estados Unidos, pues mantiene el sectorial bancario americano pues fuerte. Esto contagia al europeo, como vemos está muy fuerte. Si lo aprieto ya no se me ve bien. Es el futuro este sobre los bancos, pero bueno, como podemos ver, con este tramo de gráfico la tendencia alcista está muy clara y si algún día pues el sectorial bancario europeo pues se mete por debajo de su directriz, pues el IBEX frenará la subida. Mientras no sea así, pues ahora llega a niveles ya muy interesantes, como vemos, de resistencia. Toda esta zona, desde donde tengo el cursor, que es 9155 hasta 9200, hay una resistencia bastante importante. Acaba de salir de la nube Ichimoku al alza, tras estar dentro un tiempo. No tiene mal aspecto, pero depende mucho de factores externos. Habrá que ver cómo queda la cosa. El hecho de que posiblemente ya el mercado también esté descontando que haya gobierno podría haber ayudado, pero francamente creo que en una cantidad nimia. Aquí la clave no está ahí. Los factores internos españoles no están moviendo nada el mercado. La clave está en su tremenda dependencia de sectores muy concretos o de valores muy concretos, porque el IBEX es Inditex, es Telefónica, son los bancos y alguna energética, ya está. Y no hay nada más que ver ahí. Realmente es un IBEX 7 o 8, no 35. Eso de 35 pues parece un eufemismo, ¿no? Bueno, sigamos con el repaso tras este inciso. En las divisas sigue el festival del trompazo de todo contra el dólar. El euro cayó otro 0,38%, la libra cayó 0,19%, el yen recuperó posiciones, el dólar bajó 0,14% y también llama la atención pues, el euro contra el yen, que bajó 0,52%. El euro está cayendo contra todos los cruces importantes.
En cuanto a los bonos, un día duro para los bonos, caídas de 50 puntos en el bono a 30 años, no ya tan duro en el boom, 6 puntos, en fin, general, bajistas. Vamos a dar un vistazo al gráfico del bono alemán a 30 años. Ha tenido una caída profundísima, luego ha tenido un rebote, le favoreció mucho una de las claves de la semana, de la que vamos a hablar ahora, va a ser la primera clave de la semana, pues lo que dijo Draghi, pero el aspecto, apretamos un poco el gráfico de 30 minutos, pues sigue siendo un aspecto complicadillo de momento. Bueno, cuanto a Estados Unidos bolsa, sigue la falta de fuerza, no pueden, a pesar de los buenos resultados que ha habido, menos 0,05% el Standard & Poor's, bueno, bastante lejos de mínimos, esa es la buena noticia, bastante lejos de mínimos se cerró, estos son velas Ekenasi, llegó a estar a 2123 y al final, aunque cerró negativo, pues cerró muy cerca de máximos, 2138,50 y cerró en 2136. El Dow Jones, por la influencia negativa de General Electric, que dio resultados que no gustaron, pues bajó un poco más. Y el Nasdaq pues subió 0,05%. No podemos decir que fuera un día pues muy interesante. La verdad es que muy flojo todo. En cuanto a sectores europeos, pues al final al cierre el sector bancario subió 0,80%, el petrolero 0,20%, el de materiales básicos, que es como comprar un billete de primitiva, todos los días sube un 2 o baja un 2 o sube un 3 o baja un 3, es así siempre, pues esta vez le tocó en el sorteo subir unos 72 y el sector de automoción fue el que peor lo pasó, curiosamente, a pesar de que el euro le favorece mucho, pues por resultados empresariales. Estamos en plena temporada de resultados empresariales y esto pues está siendo pues una de las claves más importantes de la semana. Como solo tengo 4 claves, realmente me harían falta 5 esta semana, porque la quinta sería esta. Estamos en temporada de publicación de resultados, cada día salen muchísimas compañías, unas suben, otras bajan, y esto provoca pues un poco de lío. Hay sectores que, pues aquí tenemos esto, en concreto fue Daimler el que causó este problema en el sector automoción. Bueno, no hay que hacer demasiado caso, son momentos muy volátiles y hasta que la temporada de resultados pues no vaya menguando y el mercado llegue a un consenso sobre el signo de la temporada, pues vamos a seguir así. De momento, en Europa aún no hay bastantes publicaciones como para tener una idea clara, pero en Estados Unidos de momento la cosa va mejor de lo esperado en la publicación de resultados. Pero aún es pronto y aún queda la gran mayoría de compañías por publicar. Bueno, tras esta quinta clave extra, que es la temporada de resultados, pasamos a la primera oficial. Para mí, sin ningún género de dudas, la clave número 1 de la semana, la más importante, ha sido lo que dijo Draghi el jueves. Esto ha marcado un antes y un después del mercado. Si nos vamos aquí, por ejemplo, al gráfico del euro, pues vemos como las divisas son siempre las más llamativas en la interpretación de las cosas que pasan con los bancos centrales. Pues aquí fue cuando Draghi habló. Primero subió el euro violentamente y luego bajó mucho y ya no ha parado de bajar. ¿Qué pasó con Draghi? Es muy importante que lo analicemos y sobre todo que no nos dejemos llevar por las interpretaciones de los medios de comunicación sin esforzarse mucho en rascar un poco tras la superficie. Vamos a ver. El mercado se ha tomado muy bien, es evidente. La subida de las bolsas europeas desde que habló Draghi está ahí. Eso es un hecho. La subida de los bonos desde que habló Draghi está ahí. Eso es un hecho. Miren el bono alemán a 30 años. A ver, el día que habló fue el jueves, día 20, a las 2:30 de la tarde. Vamos a verlo aquí en el gráfico. Ahí. Aquí, exactamente. ¿Dónde está el cursor? Ahí. Ahí estaba. Aquí estaba el bono a 30 años alemán. Cuando habló Draghi, empezó a hablar y miren lo que hizo. Ya esa sesión fue un festival alcista del bono y luego pues ha mantenido el tipo. Bien, todos los mercados reaccionaron, bonos subiendo, euro bajando, bolsa subiendo. ¿Por qué?
Pues porque de todo lo que dijo Draghi, que hay mucho que hablar y hay que rascar debajo de la superficie, se quedaron con lo más sencillo. Bloomberg lanzó una serie de rumores. Bloomberg ha sido descalificada por haber lanzado esos rumores. Yo no correría tanto. Bloomberg lanzó una serie de rumores, o mejor dicho, Bloomberg dio unas noticias basadas en una serie de fuentes que decían que el Banco Central Europeo estaba empezando a hacer algunos planteamientos preparatorios para el tapering. El mercado interpretó exageradamente lo que para mí es una información muy correcta de Bloomberg, y estoy en contra de las descalificaciones. El mercado exageró la información, se lo tomó a la tremenda, hubo problemas, hubo caídas de las bolsas cuando salió eso, porque iban a hacer el tapering, qué horror, tal cual, es que no sé cuántas. Y cuando Draghi, entre las muchas cosas que dijo el jueves, dijo, no hemos hablado del tapering, cosa que dudo mucho, ahora lo analizaremos, cuando dijo, no se ha discutido el tapering, no va a haber tapering, y ya está. Bueno, la bolsa se quedó ahí. La bolsa le gustan las interpretaciones sencillas de las cosas. No hay tapering. Habíamos descontado un tapering absurdamente tras una información de Bloomberg que no dijo eso exactamente, y ahora porque Draghi dice que no se ha hablado del tapering, pues ahora descontamos que no va a haber tapering y entonces subimos violentamente. Bueno, así son los mercados y ellos son los que mandan y nos tenemos que arreglar con lo que hay. Pero ahora pensemos con sentido común. Primero, Bloomberg en su información no decía que fuera a haber tapering. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que el Banco Central Europeo vaya ahora a soltar que va a haber tapering? Miren los gráficos de las bolsas, porque así está muy bonito, y he leído muchos titulares por ahí de la fortaleza de la bolsa europea. Yo es que de verdad que a veces me sorprendo un poco. La fortaleza de la bolsa europea, ¿dónde está? Miren, conforme aprieto el gráfico, exactamente dónde está. Por un tramito al alza que hemos tenido, no podemos decir ni hablar de la fortaleza de la bolsa europea. La bolsa europea está aquí con una directriz bajista, pues a ver si consigo echarla bien, estaría más o menos por ahí, con unas resistencias tremendas, y la bolsa europea está en lateral desde el 1 de enero del 2016 y estamos a finales de octubre. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay en el DAX también. Pues estamos en lateral, pues no tan lateral como el Eurostoxx, pero casi. Vamos a echar una línea donde abrió el año. Es que el año abrió ahí. Entonces, aún estamos aquí. Nada de nada. Esta es la realidad. Pero el BCE no es tonto. Se ha caracterizado siempre por, como hacen todos los bancos centrales, por mucho que ellos digan que no, en mirar cómo están los mercados. Draghi sabe perfectamente que si dice la verdad, que es que sí están hablando del tapering, y eso es lo que intentó decir Bloomberg, que con prudencia y a medio largo plazo, el Banco Central Europeo ya está en discusiones para ver cómo tiene que salir del lío en el que se ha metido. Es que sería una inconsciencia por parte del Banco Central Europeo no debatir eso. ¿Pero en qué cabeza cabe? Claro que lo están debatiendo, por supuesto que sí. Y no es la única fuente que ha informado ya de que esas conversaciones están sobre la mesa. Pero no son conversaciones de corto plazo, que es lo que interpretó el mercado. El mercado todo lo tiene que interpretar a la tremenda y un poco con mucho cortoplacismo. El Banco Central Europeo, como es lógico, sabe el berenjenal en el que estamos metidos, es perfectamente consciente, aunque Draghi dijo que no había ninguna burbuja, que él no veía ninguna burbuja, dejará de saber la que se ha liado con los tipos de interés negativo, dejará de ver estos gráficos, que así está muy bien, pero como lo apriete, esos máximos históricos, con rentabilidades negativas de la mayoría ya de la curva de tipos en toda Europa, dejarán de saber la que se puede liar, como ellos dijeran la más mínima alusión a que van a hacer un tapering. ¿Ustedes se imaginan? Pues claro que no lo van a decir. Pero ellos tienen por debajo que empezar a preparar ese momento, que tiene que ser pues muy delicado, muy peligroso, y tienen que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, para el que quiso escuchar, Draghi, además de decir que no tenían planes de tapering por el momento, dijo muchas chinitas que el mercado no captó bien. Dijo que los tipos no iban a... que la política monetaria actual no iba a ser para siempre. Dijo eso muy claro.
dijo que, bueno, por no hacerlo muy largo esto, porque ya vamos 15 minutos de vídeo, vamos a terminar, como siempre, demasiado extenso, vuelvo a pedir disculpas, ya me conocen, soy incapaz de no explayarme. Bueno, soltó bastantes chinitas que dejan claro que tampoco el Banco Central Europeo va a matarse mucho más de lo que está haciendo. Descartemos por completo que haya subidas de cantidades, y por las informaciones que tengo de fuentes privadas, voy a hacer como Bloomberg, que me voy a callar de quién, los alemanes están poniéndose algo más que duros ya con el tema de la QE. Y esto quiere decir que no le van a consentir a Draghi que suba la cantidad. Como mucho, habrá una extensión en meses, pero es que eso ya estaba descontado y eso estaba más que hablado y eso no es ninguna sorpresa. Pero la QE en un determinado momento pues tendrán que empezar. De momento en diciembre lo que vamos a ver es pues historias técnicas para poder continuar con la QE, porque se han acabado las cantidades de bonos que se pueden comprar y tienen que inventar otras cosas. Pero hasta aquí ha llegado la QE. Su efecto en los mercados yo ya lo pongo muy en duda. Más bien la QE, el único efecto que tiene ya en los mercados es dar sustos cuando se sospecha que se va a parar. Pero francamente no creo que podamos decir que la QE está salvando a las bolsas europeas. La cuestión está, y ya sabe mi opinión, en que la QE sí está salvando a Europa de sí misma. Esa es la cuestión. Y el Banco Central Europeo, como es evidente, lo sabe porque no son tontos. El Banco Central Europeo le importa ya un bledo los supuestos efectos sobre la economía, porque al final lo que va a salvar el objetivo de inflación del Banco Central Europeo no va a ser la QE, va a ser que suba el precio del petróleo, que me parece a mí que es lo que está lanzando el precio de la inflación hacia arriba. El precio del petróleo tiene pinta de ir a seguir subiendo. Pero el problema para mí, y ya lo he explicado muchas veces, es que si no fuera por la QE, ¿se imaginan dónde estarían, por ejemplo, los bonos portugueses? Ayer los bonos portugueses se salvaron in extremis de quedarse fuera de la QE, porque la compañía de rating canadienses, la compañía de rating canadiense que faltaba por dar el dictamen de BRS o DRSB, la verdad es que siempre me armo un lío, no sé si es de BRS o DRBS, bueno, algo así, discúlpenme, mantuvo el rating, lo mantuvo. Gracias a eso, porque es la única compañía de las 4 que usa el Banco Central Europeo para considerar si los bonos son escogibles o no para sus programas de compras, se ha salvado Portugal. Si no se llega a salvar, otro rescate. Así de claro, se han salvado in extremis, pero aún así los bonos portugueses están muy por encima, casi 200 puntos o 100 y pico puntos por encima del resto de bonos periféricos. ¿Se imaginan si no estuviera la QE a qué tipo de interés estarían los bonos portugueses? No lo duden, estaría a tipos imposibles como cuando vino la crisis. ¿Se imaginan si no estuviera la QE con el cacao político que tienen montado los políticos españoles? Que es que ya no quiero hablar de eso, porque es que a mí me da hastío, me da pena, pero todos, no se salva ni uno. ¿Dónde estarían los bonos españoles con lo que están haciendo los políticos españoles? Un país sin gobierno no sé cuándo, ahora parece que vamos a tener un gobierno que le van a votar todos en contra, menudo lío que tenemos aquí montado. ¿Dónde estarían los bonos italianos con el cacao político que hay montado en Italia, con el referéndum del día 4? Como salga que no. Eso es lo que está haciendo la QE, para mí. Eso es lo que de verdad está haciendo. Nos está salvando Europa de nosotros mismos, está impidiendo que hayamos tenido ya varias crisis, pero de manera clarísima. Tras el Brexit, seguramente habríamos tenido otra crisis de la deuda periférica, o de la deuda en general, no lo sé. Pero claro, el BCE comprando a mansalva bonos, pues apacigua todo, no hay movimiento. Porque ese es el punto débil de la Unión Europea, el tener cada bono, no tener un bono común y tener cada bono sujeto a esas oscilaciones de spread que pueden hundir las economías de los países, como le pasó a España cuando llegó al rescate bancario.
Bien, esto es lo que hay, perdonen la extensión, pero creo que es muy importante que seamos conscientes de dónde estamos y dónde no estamos con todo esto de la QE, etcétera. Ante esta primera clave de la semana con Draghi, pasamos a la segunda clave, que es, como el BCE dice que no va a haber tapering, el euro, que ya de por sí estaba muy débil, porque técnicamente estaba cargándose la media de 200, tras bastante tiempo aguantando por encima desde el mes de agosto, y además, pues porque estamos en ciclos muy dispares, Europa sigue con políticas muy laxas y Estados Unidos pues está en una política de subida de tipos de interés, es normal, es que esto es lo más normal, lo raro es que no haya pasado antes, que este lateral no tenía mucho sentido, estas subidas, lo normal es que el euro baje contra el dólar por puros ciclos económicos de ambos bloques. Bien, pues a raíz de las palabras de Draghi, el euro que ya estaba débil se cae, se dispara. Y esto pues es muy importante porque esta caída de las divisas, los movimientos de las divisas tan grandes como son el euro y el dólar, pues tienen muchas consecuencias. Esta debilidad del euro, que la podemos ver aquí en el gráfico de 30 minutos, que es espectacular. Por cierto, fíjense que bien funciona en el gráfico de 30 minutos del euro los niveles clásicos, como la media simple de 200, la tienen ahí, que bien la suele respetar para los que estén en swing trading y todo esto, todos los toques que lleva, y que bien funciona siempre. Bueno, pues el euro se cae y tiene muchas consecuencias. Y genera la clave 3 de la semana. Ante esta debilidad tremenda del euro contra todo, tenemos este gráfico, que ya lo he mostrado varias veces, la semana pasada lo mostré, pero es que quiero volverlo a mostrar porque es fundamental. Esta es la tercera clave de la semana clarísimamente. El spread entre el Eurostoxx y el Standard & Poor's, este spread haría lo mismo que lo hubiéramos montado en el DAX contra el Dow Jones o el IBEX contra el Nasdaq, lo mismo. Al final es Europa contra Estados Unidos. Fíjense que este es un spread que lleva mucho tiempo muy castigado, en las caídas que ha tenido, que tuvo un rebote en enero del 2015 que duró poco, y desde abril del 2015 el spread siempre ha sido bajista. Es decir, Europa lleva 2 años haciéndolo mucho peor que Estados Unidos. Aquí tienen los gráficos arriba. Europa siempre lo ha estado haciendo peor en los 2 últimos años que Estados Unidos, e incluso antes. En 2014 también pasó lo mismo, con un paréntesis. Bueno, pues ahora se ha abierto otro paréntesis. El spread de la zona euro contra las bolsas de la zona euro contra Wall Street está muy alcista, y fíjense, si hacemos el gráfico más grande, lo extremadamente alcista que ha estado los últimos días. Esto es por el efecto dólar. El efecto dólar favorece muchísimo a las bolsas europeas y perjudica a las bolsas americanas. Este es un spread muy interesante. A nivel de spread, si ustedes quieren trabajar con ellos, lo mejor es moverse por directrices básicas. Ya han visto que yo las tengo aquí echadas, le tengo puesto un Ichimoku como si fuera un activo normal y un MAC. Y aquí hay que empezar a tenerle miedo pues cuando pierda la directriz alcista que está manejando, como pasó lo mismo cuando iba cayendo. En cuanto perdió la directriz bajista, pues se ha dado la vuelta. Suelen ser más nobles que otros activos pues en su interpretación. Bien, cuarta clave de la semana. El mercado también está muy pilotado por el análisis técnico del Standard & Poor's. Aquí está la clave, porque en Europa hay muy poco que hablar. En Europa está lateral, tenemos una resistencia importantísima aquí en el Eurostoxx, o si quieren verla en el DAX me da lo mismo, la tenemos aquí, en la zona 10.800, por ahí. Todos los índices europeos están en lateral con un tramo alcista de corto plazo y grandes resistencias, unas resistencias que si fueran rotas dan un potencial alcista a Europa pues muy grande. No podemos descartar que tengamos un final de año bueno. Si estas resistencias fueran rotas, pues a lo mejor tras las elecciones americanas, o si Wall Street espabila, o lo que sea, pero si esto se rompe y se consolida, el potencial alcista es muy grande, porque si echamos unos retrocesos de Fibonacci de toda la caída, lo tenemos, ahora mismo podemos ver que estamos en el retroceso del 38,2%. Primer objetivo mínimo sería el retroceso del 50%, e incluso podríamos perfectamente llegar al retroceso del 68%,
que sería una muy buena subida. Bien, pero la clave no está aquí. Aquí está muy claro dónde está el nivel. El problema es que Europa, mantener este spread históricamente, le cuesta mucho. Siempre le cuesta mucho. Y pocas veces consigue mantenerlo si Estados Unidos no reacciona. Y de momento ahí es donde está el problema. A ver, yo creo que en un gráfico diario, este tipo de figuras, si hiciéramos así un arco por aquí, esto puede ser un techo redondeado. No es una figura para quedarse tranquilo. Vamos a ver. Más a corto plazo, pues estamos aquí otra vez con un triángulo descendente. Parece claro que si consigue romper esta directriz bajista del triángulo y la media de 50, vamos a entrar en un periodo de tranquilidad. Esto nos ayudaría mucho en Europa y nos daría posibilidades de romper resistencias. Ni les cuento si se rompen estas resistencias en Estados Unidos. Europa seguro que rompía las suyas y podríamos tener un festival alcista. No está muy lejos, no sería muy difícil que llegara ahí, pero Estados Unidos últimamente, quitado algún día que otro, como estos de aquí o estos de aquí, son muchas sesiones donde los movimientos son mínimos y parece que nos estamos metiendo otra vez en lo mismo. En el lado contrario, si se pierde esta pequeña mini directriz alcista que llega por aquí y se vuelve a meter otra vez por debajo de la media de 100, pues no sería de extrañar que intentara probar suerte con los soportes que tiene por aquí. Tampoco parece muy fácil una gran caída, porque entonces se va a encontrar con la media de 200, que ya saben que es muy difícil pasarla a la primera. Más bien, si llega a la media de 200, uno se puede arriesgar a entrar con largos ahí, porque en primer toque, porque no suele ser muy difícil eso, miren aquí. En fin, está un poco muy cerca de todo, muy cerca de marcar la tranquilidad alcista, también muy cerca de caerse y marcar la intranquilidad bajista. No podemos perderlo de vista, hay que mirarlo día a día. Ha tenido muy buenos resultados, no ha sabido aprovecharlos. El efecto euro contra el dólar, o dólar contra euro, o dólar contra todo, le está afectando, es evidente. Pero bueno, sea por lo que sea, pues debemos vigilarlo con bastante prontitud. No vale mirarlo cada semana, esto hay que mirarlo ya día a día, porque está muy cerca de todo y puede haber confirmaciones, tanto alcistas como bajistas, muy pronto. De momento, un triángulo es una figura de duda, así que nos quedamos con la duda. De nuevo, perdón por la extensión, muy buen fin de semana y nos vemos de nuevo el lunes. Gracias.